Gloria al Señor, bendito el nombre del Señor. Estamos aquí muy contentos y es un privilegio enorme para mí poder estar con ustedes aquí, fíjense, en el YouTube, estar en este canal que es de gran bendición todos los fines de semana. Gloria al Señor, ¿verdad? A las 3:30 todos los sábados, a las 2:30 los domingos. Para mí es una alegría muy grande estar con ustedes para compartir lo que el Señor nos ha dado, lo que el Señor nos ponga en nuestro corazón. Es tiempo de que le sirvamos al Señor, es tiempo de congregarse en una iglesia cristiana verdaderamente cristiana. Es bienvenido a la iglesia. Cristo viene ya. No nos olvidemos, estamos viviendo en los últimos momentos, últimos días, y Jesucristo pronto viene a levantar a su iglesia, a llevar a su iglesia, y se dará inicio a una gran tribulación. Busquen una iglesia cristiana, ¿verdad? También una iglesia que le bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que le enseñen que Jesucristo pronto viene y que Él está restaurando al ser humano. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Que el Señor les continúe bendiciendo, hermanos, amigos, llenándonos siempre del poder de Dios en nuestras vidas y dándole gracias, como dijo el apóstol, siempre por todo lo que Dios nos permite hacer. Vamos a entrar a la palabra del Señor, a la reflexión de la palabra del Señor. Un corto versículo se encuentra aquí en Primera de Tesalonicenses, en el cual vamos a estar meditando. Capítulo 5, verso 17. En este versículo, que tiene un gran contenido, se encuentra esta expresión: orad sin cesar. Orad sin cesar. Ese es uno de los llamados que Dios hace a su pueblo, a nosotros, su pueblo, que queremos agradar a Dios, queremos guardarnos para Él y que Él tenga misericordia. Esa es una de las cosas que Dios nos aconseja a nosotros constantemente en su palabra, que nosotros no podemos alcanzar cosas grandes de Dios, acercarnos a Él, si nosotros solamente pensamos que nosotros somos buenos cristianos, si nosotros nos creemos que nosotros somos buenas personas, religiosos, y a veces nosotros aún menospreciamos a los demás, creyéndonos nosotros mejor que los demás, creyendo que nosotros estamos haciendo bien las cosas y que nosotros tenemos capacidad, somos muy fuertes. Pero quiero decirle que nadie es fuerte. Primera de Samuel 2:9 dice que nadie es fuerte por su propia fuerza. Eso incluye muchas cosas. En Juan 15 Jesucristo dijo: sin mí nada podéis hacer, nada. Sin Él nada podemos hacer. Sea bendito el Señor para siempre. De manera que para nosotros perseverar en el Evangelio, entrar en el Evangelio siempre, estar dentro del Evangelio, estar en victoria en el Señor, alcanzar las bendiciones de Dios, no es solamente pensando, creyendo que nosotros somos grandes personas por sí mismos y que tenemos capacidad de vencer todas las adversidades del enemigo y del mundo. Eso sería un fracaso para cada cristiano. Lastimosamente hay un montón de cristianos con tantas especulaciones y son observadores tremendos. O somos observar y observar, especular y opinar y tanto. Pero muchas veces nosotros tenemos que tomar en cuenta estos versículos de la Biblia, estas palabras que el Señor ha dejado en su palabra, consejos. Los apóstoles, ellos estaban conscientes que ellos no podían permanecer en el Señor, fortalecerse en el Señor, si ellos no se metían a esta obediencia. Una de las cosas que Dios pide, una de las obediencias que hay que obedecer a Dios, que Dios ha establecido en su palabra, que sabemos que no es la única y que no solamente vamos a depender todo el tiempo de lo mismo, porque el Evangelio, la palabra de Dios es como un árbol que tiene diferentes ramas, con varias ramas,
Y el Evangelio hay varias cosas que Dios ha establecido y no solamente es para que las observemos o especulemos tantas cosas, sino que nosotros tenemos que meternos en ese protocolo que Dios ha establecido y de esa manera nosotros vamos a agradar a Dios y alcanzar grandes bendiciones y a permanecer en Él. Porque también es otro problema. Hay cristianos que en un tiempo le sirvieron al Señor unos años y después realmente la gente dice, bueno, pero ¿cómo ha cambiado esa mujer? Era una mujer de Dios, ese hombre era un hombre, y míralo ahora, mira ahora, se ve raro, o sea, porque se nota si usted le sirve al Señor, si usted permanece en el Señor, no. Y aunque queramos ocultar eh, y apantallar lo que no somos, realmente es difícil. La, la forma que Dios nos creó a nosotros, nosotros reflejamos lo que nosotros somos, ¿verdad? O sea, lo que somos, si le servimos al Señor o no. Entonces, y esta es una de las cosas que Dios ha establecido, querido hermano y amigo. Orad sin cesar. Como quien dice, no desmayes. Sigue orando al Señor. Sigue orando a tu Dios. Orad sin cesar. Es uno de los versículos. Y este versículo aquí está bien reducidamente, solamente este es el versículo en cuanto a la oración más corto que hay. Orad sin cesar. Pero esta es expresión de que oremos sin cesar, que velemos. Esta expresión se encuentra más que todo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento también se encuentra en cuanto a que oremos, que busquemos a Dios, pero como que había menos exigencia en cuanto a la oración. En el Antiguo Testamento, usted sabe, lo establecido de Dios en el Antiguo Testamento tenía ciertas diferencias, ciertas de la ley y todo eso. Pero en el Nuevo Testamento Dios dice que aquí, hermanos, se cumple lo que Zacarías nos predijo, y esto es para el Nuevo Testamento, para el nuevo pacto de Jeremías 31, de que nosotros, nuestra guerra no se vence con caballos, con espada, sino que es espiritual. Estamos en una guerra espiritual. Entonces, una de las cosas que Dios nos dice es que oremos sin cesar, que no desmayemos. Hay personas que se han inventado un montón de cosas y están evadiendo obedecer a Dios. Hay gente que repite esto, repite lo otro, esto, y confiesa y hace confesión. Oiga, yo sé que nosotros hay que ser positivos para hablar. Capítulo 18 y 21 del libro de Proverbios, ¿verdad? Dice que la muerte, la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y eso yo sé eso. Y hay que ser positivo, pero no todo el tiempo vamos a ganar la victoria, solamente que repita esto, que diga esto y positivamente, sino que también hay que meterlos a la obediencia. Y una de las cosas es la oración. Es la oración. Yo conozco, mire, en los años que yo llevo en el Evangelio, que son bastantes, yo conozco cantidad de hombres y de mujeres que viven en victoria. Pero son personas de oración, son personas que siempre están orando al Señor, constantemente buscando al Señor. No se creen que ellos son autosuficientes, sino que están buscando el favor de Dios. Si usted quiere de verdad tener victoria, hermana y hermano, ore al Señor. Usted diga, estoy ocupado, estoy haciendo esta cosa, pero no he orado este día, voy a apartar el tiempo para Dios. Establecer ese protocolo es muy importante. Hablar con Dios como se habla con un familiar que usted ama tanto, sus hijos, sus padres. Usted no va a pensar solamente que los ama, sino que usted se comunica con sus familiares, ¿verdad? Entonces, así con Dios, Él sabe lo que ha establecido. Él dice orar sin cesar.
digo, Jesús y los apóstoles, ellos enseñaron bastante esto. En Lucas 18:1, nosotros allí vemos una parábola. En el versículo 1 dice que también les refirió Jesús una parábola sobre, oiga bien, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, no desmayemos en la oración. Y va a ver que usted le va a sentir sabor al Evangelio. Dios nos habla, pero también nosotros tenemos que hablar con Él. Oración. Quejarnos con Él, decirle, Señor, mira, yo tengo este problema, Señor, esto no me gusta, me está sucediendo esto, Señor. Mire, yo le garantizo que el Señor le va a resolver ese problema. Se lo garantizo. Se lo garantizo. Porque a mí el Señor, en tantos años, en el Evangelio, no hay ningún problema que me haya vencido hasta aquí. Ningún problema. Yo siempre voy con el Señor. Hay que arrodillarse, hay que hablar con Dios. La Biblia no está hablando, hermano, solamente de meditar en su palabra, como dice Josué 1:8, sino que hay que también esforzarnos a orar, a hablar con Dios, doblar rodillas, bendito el Señor. Y yo le garantizo que no va a haber ningún demonio, ningún problema que a usted lo va a vencer. Dios lo dice en su palabra y yo lo creo. Y yo lo creo. Sea glorificado el nombre del Señor. Pablo dijo, atribulados pero no vencidos, no derrotados, decía. Y olvídese, ese hombre sufría persecuciones, no como nosotros. Así que a obedecer, hermanos, amigos. Si de verdad queremos victoria en el Señor, queremos realmente ser felices en el Señor, esa palabra bienaventurado, que significa felices, usted lo encuentra, pero cantidad de veces en la Biblia, y deberíamos de adueñarnos de estas bendiciones. Cuando Dios dice en su palabra bienaventurado, diga usted felices, no derrotados, felices, y metámonos en esa bienaventuranza, donde Dios ofrece felicidad. Y una de las cosas que pide Dios es que oremos para que nosotros nos mantengamos felices, victoriosos, no derrotados. Sea bendito el nombre del Señor. Vienen las aflicciones, claro, vienen los problemas. Pero así como vienen, se tienen que ir, porque es un pueblo, nosotros el pueblo de Dios oramos a Dios. Y Dios se conmueve. Pero hay que velar. Velar significa literalmente estar despierto. Estar despierto. Estar siempre pendiente, hablar con Dios. Velar. Jesús fue un predicador de oración. Él no solamente pensó que él era victorioso, pensó que los demás, porque muchos, repito la palabra especular, eso, hermanos, eso se está dando hoy en día. Hay personas que van a la iglesia a especular, a observar quién está bien, quién está mal, quién hace cómo hacen las cosas, quién hace mejor, quién hace peor. A especular nomás, pero ¿por qué no nos metemos nosotros también a obedecer al Señor? Para que usted ayude a los demás también. Entonces, esta presión, este llamado se encuentra en el Nuevo Testamento repetidamente. En todas las cartas paulinas, usted va a encontrar que Pablo, que son 13 a 14, si Hebreos está incluido ahí, son 14, usted va a encontrar que hay que orar sin cesar. Y Pablo no predicaba lo que él no vivía, porque eso es un problema, predicar uno lo que uno no vive. Es hipócrita. Mateo 23, verso 3. Entonces, hay que meternos en la obediencia. Y va a ver usted, se lo garantizo, repito, y usted va a decir, estoy viviendo una vida de victoria de verdad. Yo cuando predico en la iglesia, repito esto, yo soy feliz. Soy en victoria. Y no por mis propias facultades personales, sino porque el Espíritu Santo nos da una felicidad tremenda cuando nosotros lo buscamos a Él. El profeta dijo, me buscaréis y me encontraréis porque me buscaréis
de todo corazón, de todo corazón. Nos falta mucho para decir que lo estamos buscando al Señor de todo corazón. Falta mucho. Pero hay que hacer algo, hermano, aunque sea algo. Peor es nada. Peor es ser un cristiano que no está haciendo nada, no está buscando nada de Dios. Entonces hay que velar, hay que orar sin cesar, sin dejar de hacerlo. Eso significa. No es que usted va a pasar 24 horas de rodillas, claro que no. Pero dedicarle cierto tiempo. Señor, yo una hora, menos de una hora no voy a orar una hora, por lo menos. Por lo menos. Y va a ver usted, su ministerio va a crecer, su talento que Dios le ha dado, usted se va a sentir mejor. En la iglesia se va a sentir mejor. Gloria al Señor, va a ser más fortalecido, va a conocer más a Dios. Orando es como se conoce más a Dios, velando, ¿verdad? Perseverando en la oración. Es como nosotros conocemos más a Dios. Pura lectura y lectura y lectura. Las 11 vírgenes dice que, las 10 vírgenes dice que 5 de ellas fracasaron. Porque se pusieron a estudiar y estudiar de instituto a instituto, seminario, y luego tantos libros. Y hay que estudiar. Yo solo enseño. Hay que estudiar. He estudiado más libros de lo que usted se puede imaginar. La Biblia la he leído más que muchos cristianos, pero no es suficiente. Ahí tiene que ir la oración también. Porque si no, les va a pasar como las vírgenes imprudentes, insensatas, que se llenaron de la lámpara, pero no del aceite, no obedecieron a Dios. Imagínese usted. Entonces, aquí vemos, nosotros tenemos ese versículo de Lucas 18:1. Es muy importante ese versículo. Dice, también les refirió una parábola referente a la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, vea. O sea que, imagínese usted, respecto a no desmayar en la oración, dice que el Señor estableció una parábola, dice Lucas 18:1. Eso quiere decir que Dios está en serio, que nosotros tenemos que meternos a la obediencia de orar sin cesar, de velar. Si no, usted va a ser un fracasado o fracasada, y aunque usted esté hablando y hablando y tanto y tanto y esto, pero va a estar siempre solamente observando a los demás. No, hay que meternos. No, es que yo soy fuerte, es que el diablo a mí no me tumba, es que yo soy vencedor. Por sí mismo no vamos a poder. Fuera la obediencia de Dios no se va a poder. Sea glorificado el nombre del Señor. Hay un versículo que yo lo menciono bastante, me lo he memorizado por años, y es Lucas 21, verso 36. Fíjese que allí el Señor está hablando de los ultimitos días, y el Señor dijo, velad, cuando veáis todas estas cosas, dice, velad y orad, velad y orad, para que seáis dignos de escapar de estas cosas que os he hablado, dice el Señor. Y estar en pie delante del Hijo del Hombre, escapar de estas cosas. ¿Sabe de qué estaba hablando el Señor ahí? Lea el verso 28 en adelante. Está hablando de la gran tribulación. Está hablando de las cosas que están sucediendo ahorita mismo, porque ahorita mismo ya está todo preparado para la gran tribulación. Todo está preparado. Por ahí debe de andar el anticristo. Yo no le voy a decir quién es, ni me pregunte porque tampoco yo sé. Pero ahí anda, el anticristo por ahí anda, porque yo creo que Cristo ya viene. El anticristo está esperando el momento para tomar las riendas de todas estas naciones. Y entonces se cumplirá 1 de Juan 5:19, que todo el mundo está en manos del maligno. Entonces, los preparativos ya están. Entonces, para estos últimos días Jesús dejó este versículo de Lucas 21, verso 36, donde dice que velemos y oremos, dice, para que podamos escapar de las cosas de la gran tribulación y estar en pie delante del Hijo del Hombre, que nos vayamos en el rapto, en otras palabras. ¿Qué recomienda el Señor? Velad y orad. Hay que velar. Digo, hay cantidad de versículos en el Nuevo Testamento donde el Señor dice que velemos. Pablo decía orando en el Espíritu. Muchas veces nos conformamos, hermano. Yo quiero decirle a usted, mi hermano y mi hermana, y tómelo de parte de Dios.
Si usted ya lleva tiempo en el Evangelio y usted no ora ni media hora en el día, usted está fracasada o fracasado. Si se enoja conmigo, ¿eso qué? Pero es la verdad. Si usted no ora y usted solamente está pensando en los demás y observando a los demás, pero usted tampoco usted no está en obediencia. No ora ni media hora en el día, usted está en fracaso. Y aunque usted sea una tremenda cantante o hermano cantante, sea músico, sea predicador, pastor, evangelista, sea quien sea, usted está fracasada y fracasado. Si usted tan siquiera media hora no puede dedicarle al Señor a orar, doblar sus rodillas y pedirle al Señor que lo ayude. Usted no está velando, no está orando. También velar significa muchas cosas. Yo sé que sí, tiene mucho significado, pero una de las cosas básicas es la oración. Orar. Pablo, ¿qué decía Pablo? En Romanos 12, verso 12. Gozosos en la esperanza. Oiga, ese versículo de usted debería de memorizarse. Romanos 12, 12. Gozosos en la esperanza, ¿verdad? Sufrido en la tribulación. Pero hoy en día estamos constantes, pero yo creo que en la televisión, ¿verdad? Constantes en la oración. Constantes en la oración. Constante. ¿Cómo interpreta usted la palabra? Constante. Constante. Estar constante. Pensando siempre que hay un tiempo que dedicarle a la oración. Y allí es donde nosotros vamos a vivir una vida de victoria y no de derrota. Hoy, cómo el diablo se levanta en estos días, tremendo. Sabiendo que le queda poco tiempo, Apocalipsis 12, verso 10. Se está levantando tremendamente. Pero el Señor sigue igual, el Señor sigue diciendo, ustedes van a vivir una vida victoriosa, pero velad, orad sin cesar, no desmayemos. Bendito el Señor. Acuérdese que nuestro Señor Jesucristo, Él velaba y velaba y velaba. Los discípulos lo encontraban. Lucas 11:1, Marcos 1, verso 36. Lo encontraban de rodillas, aún siendo bien oscuro. Ahí lo encontraban al Señor Jesús orándole al Padre. ¿Y usted no ora ya? ¿Y usted es predicador y usted no ora? Usted está fracasado. Usted está enseñando herejías. Si usted es una persona que no se agarra de Dios, no vela, está hablando cosas personales y hasta herejía. ¿Ya que sí? Porque el Espíritu Santo trae revelación cuando nosotros velamos, oramos, nos metemos en la obediencia. El Espíritu Santo se encarga de revelarnos mensajes, revelarnos enseñanza. El Espíritu Santo es el que nos da revelación. Hay personas que han comprado libros se llaman libros de bosquejos. Este me gusta y están ahí viendo los bosquejos. Y digo yo, pero ¿por qué no doblan rodillas y también le dicen al Señor, ayúdame, Señor, dame mensajes? Pero como no se quiere orar, pero yo conozco un montón de gente que al no orar, pues entonces acuden al libro de bosquejos y no le piden revelación a Dios, sino que están buscando qué es lo que les gusta ahí. Estamos equivocados. El buen predicador tiene que buscar enseñanzas que el Espíritu Santo personalmente también se lo revele a él. Yo soy partidario yo he leído más libros que mucha gente cristiana, pero yo entiendo que esos son de mucha ayuda. Pero, número uno, que el Espíritu Santo trate con nosotros, nos ministre con ese mensaje que vamos a dar, que primeramente el Señor ministre en nuestras vidas. Bendito el nombre del Señor. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda, oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, dice, velando en ella con acción de gracia. Y el apóstol Pedro, 1 Pedro, también dice en el capítulo 4, verso 7, dice, mas el fin de todas las cosas, dice, se acerca,
Sed pues sobrio y velad en oración. ¿Se da cuenta que realmente se encuentra lleno el Nuevo Testamento y olvidas? Hay más. Mateo 26:41. También dice ahí, el Señor dijo, velad y orad, Pedro, para que no caigas en tentación. Lo primero que hizo Pedro, no oró, se durmió y negó a Jesús. Esa mancha le quedó a Pedro ahí, aunque el Señor ya lo perdonó, vea, pero le quedó esa gran metida de pata, quedó el apóstol, ahí quedó. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, vela y no lo hizo. Bendito el nombre del Señor. Quiero decirle, hermano, no se olvide, ahí está en pantalla también la información, que todas estas enseñanzas, que tenemos cantidad de enseñanzas, ahí están en el YouTube. Y si nos quiere hacer el favor de suscribirse, pues esto es para, con el fin de que se pueda compartir más esta enseñanza a usted, suscribirse. Más personas pueden ver este canal en el YouTube, las enseñanzas, porque entre más vistas tiene, más gente se suscribe también, eso mejora. Bendito el Señor, así que el Señor les continúe bendiciendo. Hasta la próxima semana.